El pobre joven empezaba a darse cuenta de una cosa: el muñeco que estaba en medio de la cocina era el único objeto que estuvo en poder de su fallecido hermano llamado Miguel, cuya existencia no logró recordar a ese momento. Miguel vivía con él en el internado, lo único que tenía, aparte de a Víctor, era a ese muñeco con el que iba a todas partes. Pero una noche Víctor notó que su hermano no estaba dormido en su cama, y que solo estaba su muñeco, así que salió a ver si lo encontraba. Buscó cuidadosamente por todo el recinto, sin ser descubierto, pero no lo encontró. Como tenía hambre fue a la despensa, pensando que era la nevera, abrió una gran puerta que le condujo a un pasadizo subterráneo. Al llegar al final abrió una pequeña puerta que accedía a una habitación. En ella se encontraban tres hombres que estaban alrededor de una mesa. De esa mesa provenían gritos de un niño pequeño. Al escucharlos se dio cuenta de que era su hermano Miguel, pero luego cesaron repentinamente. Poco después de que se fueran, quedó su cuerpo de atado a la mesa con correas, y se escuchaba unos gemidos leves que transmitía el dolor y la agonía que había sufrido el pobre niño en esos instantes. No se le veía el rostro porque estaba reclinada hacia el lado opuesto, así que no pudo ver su estado físico. Víctor fue corriendo hacia su hermano, pero cuando lo vio empezó a gritar y a chillar de horror y se cayó de espalda. La cuenca de su ojo derecho estaba vacía y pudo apreciar perfectamente el gran agujero que había, pero no solo eso, sino que además le faltaba la lengua y tenía una gran incisión en el estómago. En ese instante Miguel se alegró levemente al ver que su hermano había venido a rescatarle, pero Víctor, al verle en ese estado, entró en pánico, y un miedo profundo le indujo a salir de la sala, dejando allí a su desdichado hermano. Lo único que Miguel pudo ver de él fue su dorsal alejándose cada vez más y dejándolo abandonado en esa terrible situación. El ruido que Víctor había ocasionado había hecho alertar a las personas que se encontraban en el subterráneo. El miedo no le dejó mirar hacia atrás, subió las escaleras y llegó a la cocina. Al entrar corrió a la puerta, pero estaba custodiada por dos hombres. Sobrecogido por el pánico empezó a correr hacia lo que su mente llamaba un lugar seguro, porque pensó que si lo atrapaban le harían lo mismo que a su hermano. Su ansia de salir de ahí era tan grande que se tiró por la ventana más próxima a él. En esos momentos era presa del pánico y del horror de la situación. Al tirarse por la ventana se había dislocado el hombro, pero aún tenía fuerzas para correr, así que corrió hacia las calles del pueblo para pedir ayuda. Poco después solo recuerda haber perdido el conocimiento y despertar en el hospital de otra ciudad. Luego de recobrar la conciencia Víctor, estando en la entrada de su casa, Víctor con un tono de nerviosismo le preguntó a Muñeco: Miguel, si eres tú, me gustaría saber por qué haces estas cosas, por qué has matado a mis dos seres más queridos. Le pregunta con una voz tenue y llorosa. El muñeco no respondió y se le quedó mirando. De repente nota algo extraño en el ambiente. Las paredes empezaron a tornarse poco a poco de un color rojo escarlata, y en esos momentos vio cómo su madre se levantó del suelo poco a poco. Al principio el joven se alegró, pero lentamente su rostro se envolvió de desesperación y pánico, casi como la misma mezcla de sentimientos que habían emergido aquel día en el internado. Pero el detalle que más le horrorizó fue que el rostro de su madre había perdido los ojos y en lugar de ellos solo yacía una piel pálida que a simple vista volvía irreconocible a su madre. Poco después su padre también empezó a zarandearse en el suelo hasta levantarse completamente. En el detalle que le volvía irreconocible era que, además de los ojos, el rostro entero se le empezó a tornar pálido y sin un ápice de humanidad. Víctor se quedó paralizado de la pesadilla que estaba sufriendo y lo único que pudo hacer fue intentar escapar, pero en esta ocasión la puerta de la entrada de casa estaba cerrada. Lo único que le quedaba era esperar que todos esos acontecimientos fueran solo una pesadilla, por lo que lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y cubrirse la cabeza con las manos, repitiendo siempre la misma frase: no es real, no es real, no es real, no es real. Luego se desmayó. Al levantarse se encontraba en su habitación, concretamente atado a su cama con unas correas de fuerza.
Luego ve llegar a su madre con una cuchara. En esos momentos Víctor seguía un poco aturdido, pero en poco tiempo recobró la conciencia y empezó a gritar como un loco. Cuando su madre estaba a su derecha, la miró con una cara de dolor y de locura. Su madre poco a poco le empezó a introducir la cuchara en el ojo derecho, y él solo podía gritar de dolor. Poco después le extrajo el ojo entero, pero Víctor aún seguía consciente. Luego de que se fuera su madre, en poco tiempo entró su padre con unas tijeras bastante grandes. Él ya se hacía a la idea de lo que le iba a pasarle, pero de todas formas él siguió gritando frenéticamente y sin descanso, pero parecía que nadie podía oírle, que nadie podía salvarle. Su padre, uno a uno, le fue cortando los dedos del pie izquierdo y luego los del derecho hasta llegar a los dedos de las manos. Al pobre joven ya no le quedaban fuerzas para seguir gritando. Luego su madre trajo un cuchillo, el cual cogió y empezó a abrirle el estómago a su hijo. En esos entonces Víctor ya había muerto, pero lo que un día fueron sus padres, y que ahora estaban siendo dominados por una fuerza diabólica, siguieron torturándole hasta que solo quedó el alejado recuerdo de lo que alguna vez pudo ser, una persona con todas sus extremidades. De los cuerpos de sus padres solo quedaron órganos pútridos y huesos. A la mañana siguiente fueron más policías a la casa a averiguar lo que les había pasado al resto de personas que fueron la noche anterior. Lo que encontraron en la cocina les dejó con un gran impacto en sus mentes frágiles, porque lo que sucedió allí no podía haber pasado ni en sus pesadillas más tremendamente horrorosas. Pero, aún después de la imagen de la primera planta, no se podían imaginar lo que encontrarían en la segunda. Lo que vieron fue algo tan espantoso y extraño a la vez, porque, en esa habitación, se encontraron órganos desperdigados por toda la habitación y bastantes partes óseas. Lo único, en esa sala, que quedó sin una mancha de sangre era un muñeco que estaba sentado en la cama, pero este muñeco no tenía rostro y mucho menos rasgos físicos. Decidieron que el caso no saldría a la luz por la razón de que no se encontró ninguna prueba concluyente de quién o qué podría haber hecho semejante atrocidad. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí la creepypasta del títere de sangre. Lo tuve que hacer en 2 partes, porque tenía una flojera de hacerlo completo. Bueno, ya sabes qué hacer, dale me gusta, comenta y suscríbete. Me despido, soy Reach567, hasta el siguiente vídeo. Sueñen con su peor pesadilla, adiós. I'd picture all the times you made me smile.